Pero cuando llega al encuentro, entonces los ojos comienzan a ver esto que aconteció a Job. Vamos a la escritura, Éxodo 3, versículo 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran redención. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiero compartirles en esta tarde? Hemos estado hablando en todo este tiempito, yo creo que guiados por el Señor, de árboles, de raíz, de frutos, ¿sí o no? Y todo esto nos está llevando a tener un panorama general de parte del diseño de Dios, porque entendiendo diseños que podemos caminar de manera que a Dios le agrada y hacer todo aquello que está conforme a su voluntad. En la medida en que vivimos el diseño de Dios, es que nuestra vida comienza a experimentar todo el bien y la bendición de Dios. Y en la medida en que nos alejamos de ese diseño, nos estamos alejando de Dios. Y mientras más lejos de Dios estemos, más difícil va a ser experimentar todo su bien. No es que Dios haga acepción de personas y diga este sí, aquel no, sino que son las mismas personas que por sus propias decisiones o se acercan a Dios o se alejan de Él. Y allí está el problema de muchos. Hay algo acá que me llama la atención, y es que primero se le aparece a Moisés, pero no le habla. Lo primero que hace Dios cuando llega a una vida es aparecerse a través de algo o a través de alguien. Dice la Escritura que se le apareció a través de una zarza que ardía. La zarza es un arbusto que tiene intención de ser árbol, pero crece. Entonces, acá hay diseño de Dios, hijos, para los que lo quieran recibir. Siempre Dios se va a valer de algo, sea una situación, una circunstancia, o de alguien, es decir, una persona, para darse a conocer a una vida. Me llama la atención que habla de una zarza ardiente que no se consumía. Entonces, traído al nuevo pacto, esta es una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios, que dice la Escritura que es fuego consumidor. Entonces, hay un momento en donde Dios llega a nuestra vida a través de circunstancias o de situaciones para que pongamos nuestra mirada en Él, nuestra atención en Él. Pero antes de que Dios hable, ya tiene parte del diseño que quiero compartirles en esta tarde. Hay algo que Dios comienza a mostrarle a Moisés y le dice, Dios primero llama la atención de Moisés a través de una zarza que ardía. Capítulo 3, versículo 5. Allí comenzamos a desarrollar el diseño. Y dijo, no te acerques. Y le da una orden.
la primera orden que Dios le da a Moisés es: no te acerques con sexo, porque antes de que te acerques tienes que hacer eso. Y le dice: quita el calzado de tus pies. Entonces, si usted comienza a escudriñar toda la escritura y entender por qué Dios le da esa orden, yo espero que en esta tarde esta palabra nos sirva para examinar nuestro corazón y entender que no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera, que cuando realmente estamos buscando del Señor de todo corazón es porque Dios ha puesto un sentir en nosotros de buscarle a Él. Pero ese acercarse a Dios no puede ser hecho desde nuestra perspectiva, desde nuestro parecer, desde nuestra manera de entender o haber entendido las cosas, sino que tiene un diseño de parte de Dios. Entonces, cuando le dice: Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies, eso me llama la atención. ¿Qué quiere decir Dios con eso? El calzado, hijos, tiene que ver con... Fíjense las zapatitas que tiene pues, los zapatitos, un bonito. ¿Sí o no? ¿Quién construyó ese calzado? Un hombre, una máquina, una persona. ¿Sí? Y usted dice: bueno, el calzado me lo pongo porque guarda mis pies de dañarse, guarda mis pies de ensuciarse. El calzado me trae protección, me trae descanso, me da comodidad, me viste, me hace ver bien, elegante. Entonces, quiero mostrarles lo que Dios nos quiere enseñar en esta tarde. Cuando Dios comienza a revelarse a una vida que primero se muestra, lo segundo que Dios hace después de llamar la atención de una vida es comenzar a mostrarle que hay cosas de las que debemos desprendernos si es que queremos seguir y avanzar en el conocimiento de Él. Por eso la orden a Moisés fue: quita el calzado de tus pies, porque el calzado tiene que ver con la manera de caminar y de andar de una persona. No le dice: quítate el manto, quítate el vestido, quítate la túnica de usarse en ese tiempo, sino que le dice: Moisés, quita el calzado. ¿Por qué el calzado? Porque es aquello de lo que Dios nos llama a despojarnos. Es figura de aquello de lo que Dios nos llama a despojarnos si es que realmente queremos tener un encuentro con Él. El calzado es una construcción humana. En aquel tiempo era muy sencillo, muy simple, y el único objetivo era guardar los pies, guardar el andar. Recuerden que caminaban entre cerros, en el campo, en cualquier lugar, y los pies eran muy fáciles de ser heridos. Entonces, de alguna manera el hombre buscó de proteger sus pies. Entonces creó el calzado. Tomó cuero, tomó madera, tomó lo que tenía a mano según los recursos y la tecnología que tenía, y se armó un calzado para proteger sus pies. Pero llevando todo esto al ámbito espiritual, para que lo podamos discernir y entender, tiene que ver con toda aquel tipo de construcción que nosotros hemos adquirido a lo largo de nuestro caminar durante la vida, que de alguna manera hemos usado para guardar nuestro andar, para guardar nuestro caminar. Entonces, claro, a Moisés se le presenta el Señor en una visión tremenda, llama la atención, Moisés acude a ver qué es esto, y la orden es: quita el calzado de tus pies. Pero tiene un propósito, porque le dice el Señor: porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces, todos aquellos que tenemos un deseo sincero y ferviente en nuestro corazón por encontrarnos con Dios, lo primero que debemos hacer es quitar el calzado de nuestros pies.
¿Qué significa esto, pastor? A lo largo de nuestra vida todos nosotros hemos adoptado pareceres, argumentos, y esto, para ser mucho más explícito, tiene que ver con el yo creo, yo pienso, a mí me parece, así lo aprendí, así me lo enseñaron. Entonces, todos estos pareceres han formado parte de nuestro calzado en nuestra manera de andar durante nuestra vida, hasta el tiempo en que llega nuestro encuentro con el Señor. Entonces, es un momento en donde nuestro calzado queda expuesto. Dios nos mira nuestro andar y nos dice: has venido caminando de esta manera hasta hoy, pero ha llegado el tiempo de cambiar el calzado de tus pies. ¿Y cómo sigue esto, hijos? Porque acá hay algo que el Señor revela a través de la Escritura. Le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque la tierra en la que estás, tierra santa es. Entonces, ¿qué nos dice Dios en esta tarde? Hemos venido durante mucho tiempo, aún en el Señor, caminando con un calzado con el que tal vez Dios te puede estar confrontando, con el que tal vez Dios te puede en esta tarde decir: examina ese calzado que tienes por él, porque tu andar no condice con la tierra en la que estás caminando. La tierra en la que estás es tierra santa, y ese calzado es un impedimento para que haya una comunión entre tú y yo. Cuando Moisés se quita el calzado, ¿qué es lo que físicamente y naturalmente pasa? Los pies de Moisés tocan tierra. ¿Cómo es la tierra? Santa. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo aquello en donde Dios está presente es santificado por Dios. Santificado significa apartado, santificado significa algo determinado para un uso santo. Entonces Dios se hace presente en ese momento y en ese lugar en la tierra. Todo lo que Dios toca es santificado, es hecho santo. Por eso Dios le dice: quita el calzado. ¿Por qué? Porque ese calzado no está de acuerdo con la tierra que estás pisando. Entonces, si continuamos escudriñando la Escritura, lo que Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, quiero enseñarte a caminar de una manera diferente. Quiero enseñarte a andar de una manera diferente. ¿De qué manera, Señor? De una manera santa. Porque si vas a caminar conmigo y yo me voy a dar a conocer a tu vida, no es para que sigas caminando igual, no es para que sigas siendo el mismo, es para que comiences a caminar de una manera santa. Entonces, acá vemos algo que es muy fuerte, hijos, y es entender el Dios con el que caminamos. Nuestro Dios es un Dios santo, y dice la Escritura que Él no comparte con el pecado. Entonces, hemos hablado desde hace un tiempo hasta ahora también de idolatría, y todavía seguimos. Hay mucho para hablar respecto de esto, porque pareciera que en algunos aquello a lo que llamamos idolatría está circunscrito solamente a la adoración de una imagen, de una estampita, a tener un objeto al que se adora o se le pide favores. Pero hoy quiero hablarles también de esto, porque idolatría es todo aquello a lo que yo le adjudico poder en mi vida fuera de Dios. Entonces, ¿puede haber idolatría en la vida de un hijo de Dios? Sí.
Pero quiero hablarle de un tipo de idolatría en esta tarde para pasar a otro tema que está muy relacionado con eso. Dios tiene su manera de ser y relacionarnos con Él tiene que ver determinantemente con la manera en que Dios es y cómo Él nos llama a relacionarnos con Él. Mucha gente, y lamentablemente lo digo, se han hecho un Dios a medida, con una fe a medida. ¿Qué significa eso? Esto tiene que ver con el andar, con la manera de caminar. Se han imaginado un Dios que responde más a sus expectativas, no entendiendo que somos nosotros quienes debemos responder a las expectativas de Dios. Es decir, se ha hecho una imagen de Dios en donde Dios es bueno, Dios es amor, entonces me acepta tal cual como soy y no condena el pecado, sino que lo soporta y bueno, Él me entiende, Él sabe lo que yo necesito, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Él lo sabe. Claro que sí, pero el Dios verdadero, cuando realmente se manifiesta una vida, en ese momento Él te recibe y te acepta tal cual estamos, pero nunca nos va a dejar en esa condición, y más si se está en una condición de pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo y Él no comparte con el pecado. Entonces, parte del andar de un hijo de Dios es cada día tomarse un tiempo de estar en intimidad con Dios y de conocerlo cada día un poquito más, de estar en su presencia. A medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios, vamos a ver lo lejos que muchas veces hemos estado caminando del Señor pensando que era Dios y era solo una construcción humana a la que nosotros le habíamos dado la forma del tipo de Dios que nosotros queríamos. Un Dios que me bendice, un Dios que me defiende, un Dios que me guarda, pero lo sigo viviendo a mi manera y como a mí me parece, como yo quiero, y ese es otro tema. Entonces, cuando realmente se tiene un encuentro con Dios, ese es un tiempo muchas veces muy fuerte y muy determinante en muchas vidas, y es el tiempo en donde muchos vuelven atrás y en donde muchos quedan. ¿Por qué? Porque es un tiempo de determinaciones. Dios nos llama a caminar con Él, a estar con Él y a tomar determinaciones que tienen que ver con quitar ese calzado de nuestros pies. Un calzado que tal vez lo usamos para resguardar nuestro andar, nuestros pies, pero que no es el tipo de calzado que Dios le agrada. ¿Dios tiene otro calzado? Claro que sí. Hermosos son los pies de los que anuncian, y esos pies no van descalzos, van calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces hay un tipo de calzado que sí viene de Dios, y es el calzado del apresto del Evangelio. Pero hay otro calzado que es el calzado de construcción humana, aquel que nos hace sentir seguros sin Dios, aquel que encontramos tal vez en el dinero, en una relación, en un reconocimiento o en un lugar, pero que allí Dios no está. Ese tipo de calzado es el calzado del que Dios nos está invitando en esta tarde y en esta noche a despojarnos. ¿Por qué? Porque solamente se puede caminar con Dios cuando nuestros pies están en contacto con lo sobrenatural de Dios. Por eso Dios aclara en la Escritura: la tierra en la que estás, tierra santa es. No es cualquier tierra. De la misma manera, cuando nos congregamos como casa, como iglesia, este es un tiempo especial, hijo. Es un tiempo determinante, es un tiempo santificado. Santificado es apartado. Es un tiempo que cada uno de nosotros apartamos para estar con el Señor. Es un tiempo en donde queremos estar con Él, queremos que Él nos enseñe, nos edifique, nos instruya,
que Él nos hable. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? No necesariamente a través de su pastor, sino que Dios les hable directamente, como Dios le hablaba a Moisés. No es algo imposible, hijos. Eso se puede alcanzar, se puede lograr. Y está en estrecha comunión y en la relación que ustedes tienen con Dios. Sus pastores los podrán guiar, sus pastores les podrán enseñar, pero la determinación de conocer a Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. Nadie te puede obligar a conocer a Dios si no te interesa conocerlo. Nadie te puede obligar a caminar con Él si no te interesa caminar con Él. Entonces, aquí viene parte del trabajo pastoral. A ver, mi ayudante que me va a leer desde aquí. No se prepara. Vamos, Levítico 10:10. Vamos a hablar. Levítico 10:10. Y dice la Escritura. ¿Lo tienen? Estaba hablando, y Jehová, desde el 8 lo leemos, 10:8. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de la reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Mire lo que dice el Señor. Levítico 10:10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, el tiempo apartado para estar con el Señor, y con todo mi amor se lo tengo que decir en esta tarde, es un tiempo para estar con Él. No es un tiempo para estar contestando llamadas en el teléfono, mandando mensajes, escuchando mensajes. No es un tiempo que debemos ocupar entre Dios y otras cosas de las que podemos ocuparnos después. Es un tiempo apartado para Él. Estar en el culto de cuerpo presente, pero con la mente en otro lugar, pensando en otras cosas. Eso es no haber santificado la mente, apartado la mente para estar con Él. Entonces, de todas estas estructuras humanas, de todo esto es de lo que el Señor nos invita a despojarnos para poder tener un encuentro real con Él, que Él nos pueda hablar. Entonces, es parte del trabajo pastoral ayudar a los hijos de una casa a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Entonces, ese trabajo, hijos, tiene muchas veces que ver con el sentarse con un hijo, con una hija, no para juzgar, no para condenar, sino para enseñar y decir: esto te conviene, no le conviene hacerlo así, porque hay una manera de hacer las cosas que es santa y hay otra manera de hacer las cosas que es profana. Hay una manera de hacer las cosas que es limpia y hay otra manera de hacer las cosas que es inmunda. Entonces, parte del trabajo de un siervo de Dios es ayudarle a los hijos a discernir estas cosas. ¿Por qué? Porque en la medida en que van siendo limpiados, cambiados y transformados, la presencia de Dios en sus vidas va a ser mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque hay una estrechísima relación entre la santidad que hay en una vida y el poder de Dios y la presencia de Dios que hay en esa vida. A mayor santidad en una vida, mayor poder de Dios obrando en esa vida, mayor autoridad de Dios. Cada uno tiene de parte de Dios una asignación específica. En algunos Dios mostrará su sabiduría, en otros mostrará su autoridad, en otros mostrará su poder, o en otros mostrará todo lo que Él quiera mostrar. Pero todo este poder de Dios está muy estrechamente relacionado con el nivel de santidad en que ese hijo o esa hija se ha determinado a vivir. Y ese es el calzado del que debemos despojarnos si es que realmente queremos amar y agradar a Dios.
Entonces, Hebreos 12:14 nos enseña eso. Hebreos 12:14. Vea esto. ¿Lo tenemos? 12:14. Hebreos 12:14. El micrófono. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ¿qué dice? Verá. ¿Qué significa ver a Dios? Significa verlo. Como lo vio Moisés, verlo. Verlo en su vida, verlo obrando en sus circunstancias, verlo obrando en sus situaciones, verlo obrando en su salud, verlo obrando en su economía, verlo obrando en su familia, verlo obrando alrededor de usted. Pero todo eso tiene una estrechísima relación con el nivel de santidad en el que usted se ha determinado vivir. Entonces, pastor, ¿y cómo es esto vivir en santidad? ¿Tengo que usar falda hasta los tobillos? ¿Tengo que caminar con la cabeza mirando al piso todo el tiempo? No, hijo, tiene que ver. Santidad, lo hemos explicado, que no tiene que ver con actos externos que muy poco ayudan mientras el corazón no ha sido limpiado. Caminar en santidad significa que aparto mi vida, aparto todos mis sentidos, aparto todo mi ser para agradarle a Dios, y de esa manera voy trabajando en mi corazón para que mi corazón cada día se llene más de Dios y comience a manifestar a Cristo que vive en mí. Entonces la manera de comenzar a ordenarme es preguntarme a cada momento: ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Cómo reaccionaría el Señor en determinadas circunstancias? ¿Cómo obraría Él? Y la respuesta es inmediata: Dios obraría así, Dios haría así, Dios haría de esta manera. Pero es imposible tener una respuesta certera si no conozco a Dios en la intimidad. Usted conoce a su cónyuge, ¿no? A la persona con la que tal vez vive. Entonces usted sabe que hay cosas que lo hacen reaccionar de una manera y cosas que lo hacen reaccionar de otra manera. ¿Sí o no? Si al gordito le preparan buen pedazo de carne con papa frita, el gordito está contento. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Hay cosas que a Dios le agradan y cosas que no. Entonces, si yo quiero llevar una vida santa, significa que me determino por agradarle a Dios en todas las áreas de mi vida. ¿Y qué hago, pastor? Santifíquese. Aparte su vida para Él. Aparte sus ojos de mirar lo que no tiene que mirar, de oír lo que no tiene que oír. Sus manos o su cuerpo que es templo del Espíritu Santo, apártelo para Dios. No se llene de la inmundicia de la televisión, no se llene de la inmundicia del mundo y de la carne. Llénese de Él, llénese de su presencia, llénese de su palabra, comparta tiempo con Él, búsquelo en la intimidad. Aún cuando usted va manejando, puede poner una radio cristiana y escuchar palabras, prédicas, música del Señor. Dele tiempo al Señor para que Él pueda obrar en su vida. Es la única manera de ser limpiado y santificado. Mientras más tiempo se pasa con el mundo, más se llena una persona del mundo. Mientras más se pasa con el Señor, más se llena del Señor. Entonces de esa manera se va santificando todo su ser, va cambiando su manera de hablar. Mire, yo he hablado con gente últimamente que dice que son cristianos, pero me escucho hablar de la misma manera que un mundano casi. Con palabrotas, con expresiones que usan la gente del mundo. Y digo, falta Dios, falta tiempo, intimidad con el Señor, falta contacto con el Espíritu Santo, porque aún el Espíritu Santo va cambiando tu manera de hablar, tu manera de expresarte. Entonces, ¿por qué les quiero enseñar esto en esta tarde? Porque si en esta casa queremos enseñarles algo, es a que ustedes tengan una dependencia de Dios y no del hombre. Su pastor puede orar por ustedes, su pastor puede compartir tiempo con ustedes, pero la relación con Dios y ustedes es la que tiene que crecer. Crece la relación con su pastor, es bueno.
lo mismo tener comunión con una persona viéndolo 2 horas a la semana que una persona con la que usted convive todos los días. ¿A quién conoce más usted? ¿A su cónyuge o a su pastor o a su pastora? A su cónyuge, porque está todo el tiempo con él. O a aquellos con los que usted vive. Entonces, esto de crecer una relación con Dios tiene que ver con el tiempo que usted le dedica a esa relación. Entonces, ¿por qué les quiero compartir eso en esta tarde, hijos? Porque una parte del crecimiento, de la responsabilidad del crecimiento de los hijos de la casa la tienen los pastores, con el tipo de alimento, de comida que se les entrega. Pero después, tomar la comida, comerla, gustarla, aceptarla, recibirla, procesarla, hacerla parte de uno, eso no les corresponde a cada uno de ustedes. No es algo que podemos hacer nosotros por ustedes. Le podemos poner un pedazo de bife de chorizo con papas fritas en la mesa, pero si ustedes no lo quieren comer, dan la responsabilidad de su pastor. Y ahí está el tema, hijitos. Los padres saben qué tipo de alimento necesitan los hijos, saben que les conviene comer. Entonces, cada vez que se prepara una palabra determinada, es porque el padre ha visto la necesidad de alimentar a ese hijo o esa hija en un área específica. Cada vez que tu padre de fe o tu pastor te da una palabra para hacer algo, es porque algo ha visto tu pastor con lo que te quiere poner enfrente o con lo que quiere que examines. Y es porque para los que son padres de fe, Dios les muestra las cosas por anticipado y de otra manera. Si un niño está desnutrido porque come solamente lo que le gusta, el padre ve la situación y lo ve antes y le dice: vamos a cambiarle la dieta, vamos a quitarle tanto chisito, tanta papa frita, tanta porquería, y vamos a empezar a alimentarlo un poquito más de verdurita. Pero ¿quién ve el estado del hijo? El padre. El niño, si es por lo que le gusta, va a vivir comiendo ¿qué? Chisitos, papas fritas, chocolate, chocolatada, y va a elegir conforme a lo que le gusta, pero no conforme a lo que necesita. Entonces, un padre de fe, un pastor, que Dios le permite discernir un andar, un calzado en el que un hijo o una hija está andando, aunque se ha puesto, sabe si ese calzado lo va a llevar a la tierra santa o no. Entonces Dios, ¿qué hace? Le muestra y le dice: tal cosa, tal cosa. Y es algo que un padre de fe luego tiene que hacer en amor, aún corriendo el riesgo de que al querer guardar y preservar a ese hijo o a esa hija de algún error, como dice el apóstol Pablo, aunque amándonos más por cuidarlos, amarlos y querer el bien, sea amado menos. ¿Cuántos tienen hijos? Los que tienen hijos levanten la mano. Han amado a sus hijos y en algún momento tal vez han visto algo que no les conviene o que puede traerles algún dolor. ¿Y qué han hecho? Hijo, hija, esto no. Y si al hijo o hija no le ha gustado, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha reaccionado? ¡Qué mal! Eso ya no me querés, ya no me amás. Claro, porque se malentiende un amor verdadero con el conceder los caprichos, con el festejarle lo que no está bien, con el proporcionarle lo que no le conviene. Entonces se malentiende el amor, porque un amor verdadero lo que va a buscar es que ese hijo o esa hija sea guardado, preservado, limpiado, enseñado por amor, porque a eso nos ha llamado Dios, a amar a las almas, aunque a veces por enseñar diseño o por decir la verdad, ese hijo o esa hija se molesta y se enoja. ¿Pasa o no? Pasa. Y muchas veces esto tiene que ver con quitar el calzado de tus pies.
Entonces, el que te ama, si Dios le ha mostrado algo, te va a decir: hijito, hijita, venga que tenemos que hablar un ratito. Con amor. ¿Por qué? Y porque el Padre ha visto algo que el Hijo todavía no ha visto. El Hijo saborea lo que le gusta, pero no discierne muchas veces, o lo que quiere, pero no discierne muchas veces si es lo más conveniente para su vida, para su alma, o no. No lo discierne muchas veces, porque si lo discerniera, no dejaría de hacerlo. Entonces, la Escritura nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué significa esto? Que aquellos a los que Dios ha llamado a servir para guardar la congregación, para edificar, para ordenar, es gente, hijos, que ya ha sido probada, que ya ha sido trabajada, que ya ha sido instruida, verificada, probada y probada, para edificar, para construir, para edificar a Cristo en la vida de otros. Entonces, en la medida que un padre de fe va edificando a Cristo en una vida que Dios le ha confiado, en esa medida es que Dios a ese padre o madre o pastor o pastora, dámele como quiera, le va mostrando: mira, a este hijo se le han desatado los colores. Mira, este hijo no se ha dado cuenta y se ha puesto un zapato de un color y una zapatilla, no se ha dado cuenta. Se han puesto los, ¿está visto cuando los hijos se ponen los zapatos al revés? El derecho del izquierdo y el izquierdo del derecho. Están aprendiendo. ¿Y usted qué hace? ¿Lo mueve a palos porque se equivocó con las zapatillas cuando se lo puso al revés? ¿O con amor va y lo corrige y le dice: no, hijito, este va en este pie y este otro va en este otro pie? ¿Qué hace usted para los que tienen hijos? Corrige con amor. ¿Por qué? Porque aunque el niño tenga la buena intención, tal vez se puede equivocar. Pero una vez que el padre ha visto que sus zapatos están mal puestos, o zapatillas mal puestas, el padre en amor va a decir así: no va, cabezón. Ahora, ¿qué pasa si el hijo dice: yo me los quiero poner así? El padre en amor va a corregir 1, 2, 3 veces, hasta que llegue un momento en que el padre diga: bueno, estamos hablando de un niño, pero también hay niños espirituales. Los niños espirituales son los que muchas veces resisten la corrección, se ofenden, se enojan cuando uno busca ayudarlos a caminar mejor, a cambiar el calzado que tal vez se han equivocado y ponerlo en el pie equivocado. Y es porque un padre de fe ha sido llamado para eso, hijos. Así como los padres verdaderos nos llaman muchas veces y nos sientan para hablar con nosotros y corregirnos en cosas que tal vez no conocemos y estamos aprendiendo, así también un padre de fe. Y eso, si se entiende con un corazón limpio, podrán ver ahí el amor de Dios. El amor de Dios te va a llevar a caminar a la manera de Dios y no a tu manera. Por eso muchas veces un padre de fe te va a decir: vamos a tomar un cafecito que te digo que pasar. En amor. Hay algunos con los que hace rato no les tengo un cafecito. Pero en amor, hijo, así se va construyendo, así se va edificando, así se va formando a Cristo en la vida de un hijo o de una hija, hablo en general. Entonces, quiero volver a la parte de la santidad. ¿Por qué? Porque el anhelo de mi esposa, el mío, de esta casa, es que ustedes crezcan, que ustedes maduren de tal manera que puedan ser usados grandemente por Dios, que Dios se pueda expresar a través de sus vidas en medidas que ni siquiera ustedes han llegado a soñar nunca, o no se han atrevido a soñar.
Romanos 11:16. ¿Por qué estamos enseñando tanto sobre santidad y sobre la necesidad de una vida santa, de un caminar santo, de un andar santo? Porque necesitamos entender esto, que como hijos de Dios, Dios nos ha llamado a ser santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Dios nos ha llamado a caminar de una manera distinta como camina la gente sin Dios. Y muchas veces, esto es algo que Dios nos ha dado ya con la experiencia y con el tiempo y con el hablar y caminar con Él. Dios nos va mostrando a través de pequeños detalles, de pequeñas circunstancias, el estado de un corazón o de una vida. Entonces, para algunos algunas cosas pueden pasar desapercibidas, pero cuando uno comienza a escudriñar en la profundidad de cualquier situación, porque no todas las cosas pasan porque sí, no hay azar en nuestras vidas. Todo Dios lo permite por algo y todo Dios deja que suceda por algo. Hay cosas que Dios quiere que sucedan y hay cosas que Dios permite que sucedan. Y son dos cosas distintas. Una es la voluntad directiva de Dios, que es lo que Dios quiere que pase, pero otras cosas es la voluntad no permisiva, pero sí de Dios, que dice, bueno, ya que insistís en caminar por acá, no es mi voluntad que camines por ahí, pero te voy a dejar caminar para que puedas experimentar lo que tienes que experimentarte para darte cuenta que esa no es mi voluntad. Entonces hay una voluntad directiva de Dios y hay otra voluntad que no le quiero llamar permisiva porque es una palabra que no está de acuerdo, pero que se entiende lo que quiero decir. Hay una voluntad que Dios a veces no es la suya, es la de una persona, y Dios le va a dejar continuar en su voluntad para que se dé cuenta que lo que está haciendo no es conmigo. Entonces hay pequeñas circunstancias que cuando mi señora sabe, yo soy de examinar muchas cosas y después Dios me va mostrando, hay pequeñas cosas que tal vez pueden pasar desapercibidas, pero con el tiempo yo después le digo a mi señora, ¿viste tal y tal cosa? ¿Qué te dijeron eso? Tal y tal cosa. ¿Pasó? Sí. Tal cual. Sí, amor, no me dejan mentir y no quiero mentir tampoco. Entonces, hijitos, caminar con Dios es una honra muy grande. Es un honor que Dios nos da el poder caminar con Él. Ser hijos de Él no es algo que nosotros hayamos buscado, es que Él nos eligió para hacernos sus hijos y para caminar con Él y representarlo a Él en la tierra. Es una honra, un honor muy alto, muy grande. Hay quienes pueden haber alcanzado un título, una posición social de gobierno, lo que sea, y de eso sí se envanece y pero hijos, ser un hijo de Dios es una honra que ni el mayor presidente del mundo puede tener si Dios no se lo da. Entonces, si Dios te ha hecho su hijo, te ha llamado a ser su hijo, es para caminar sobre esta tierra con un tipo de calzado que muestre que realmente somos hijos de Él. Hijos que tienen un corazón que muestran el corazón del Padre. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces nos ha tocado encontrarnos con gente que creen que Dios tiene la obligación de hacer lo que ellos quieren, o que Dios para con ellos tiene que ser como ellos quieren. Hijos, Dios no es así. Dios no está obligado por nada de parte nuestra. Nosotros estamos obligados por amor a Dios a ser como Él quiere que sea. Dios no nos puede obligar a nada. O sea, Él no está obligado por nosotros. Nosotros estamos obligados en amor para con Él. No es al revés. Dios no tiene hijos caprichosos, Dios tiene hijos obedientes. Y en la medida en que sus hijos obedecen, mayor manifestación de gloria y de poder hay sobre esa vida. Entonces, algunos piensan que Dios tiene la obligación de hacer tal o cual cosa por Él. Y no es así. Dios está comprometido con su voluntad, con su palabra, y Dios te va a dar en la medida en que tu vida se esté rindiendo cada vez más a Él, y mayor peso de gloria sobre tu vida vendrá, mayor gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, lo que a otros tal vez les puede costar años alcanzar. Si caminas tomado de la mano de Dios y lleno de su presencia y lleno de su gloria, lo vas a lograr alcanzar en menos tiempo. Al mundo le puede llegar 20 años a alcanzar algo, pero si Dios camina contigo
Hay gente a la que nosotros a veces en el momento no reaccionamos. ¿Por qué? Porque hacemos tal o cual cosa, pero después Dios nos muestra. Hemos querido ayudar, nos hemos dado cosas, amado. Y no es porque uno lo haga por recibir algo, pero ni las gracias, pareciera que Dios está obligado a dar. Pareciera que los siervos a Dios estamos obligados a dar. Y los que vienen solamente a recibir. No funciona así. Porque toda relación con Dios es una relación, Dios me da y yo respondo en amor. Dios me da y yo respondo en amor. De lo contrario, es solamente una relación conveniente. Recibo. Soy feliz, contento, tengo todo. Y no. Una relación se basa en el amor entre dos personas. En donde uno ama de tal manera al otro que se invierte en el otro en amor. Sin pasar facturas, sin críticas, sin quejas, sin reclamos. Y el otro, en ese amor que es puro, santo, perfecto, responde de la misma manera porque entiende que amar es dar más que recibir. Dar más que recibir. La palabra nos enseña que mejor cosa es dar que recibir. Y cuando aprendemos a caminar en esa estatura es cuando podemos decir: Señor, ya has trabajado en mi corazón, encuentro más gozo, más placer, más alegría en dar que en recibir. Si tu gozo viene solamente cuando recibes, es porque todavía falta un pico de trabajo en ese corazón. El gozo está en dar, hijo, en dar, no solamente en recibir. El gozo está en dar amor, en dar tiempo, en dar un abrazo, en ser agradecido. Hay gente a la que se le ha ayudado ni siquiera las gracias. Pareciera que es una obligación. Dar. No, dar es un placer, dar es una honra, dar es un privilegio que Dios nos ha dado como hijos y como siervos. Y por favor no piensen que estoy hablando solamente de dinero o de área económica. Estoy hablando también de tu tiempo para el Señor, en el Señor, de su servicio en la casa. Tu tiempo compartido con los hermanos, con los santos, el tiempo de comunión en la casa. Por eso hay un calzado que tiene que ser quitado de nosotros. Y ese calzado, miren, póngale la marca que quiera. Puede ser Nike, puede ser Gucci, puede ser la marca que usted quiera. Pero si esa marca no dice santidad de Jehová, el único calzado que Dios acerca a nuestra vida es el calzado del apresto, del Evangelio de la paz. Y si tu manera de dar no condice con ese Evangelio glorioso que te está siendo enseñado y que estás recibiendo, hay que examinar. No sea cosa que te haya puesto el calzado equivocado, que te haya puesto el calzado cambiado, que le esté dando más importancia a la marca del calzado que a la marca del Evangelio. Se ha venido palero hoy, pastor, no. Quiero edificar aquí a mis hijos, porque ahora van a entender por qué. Dijimos Romanos 11, se me fue la lectura. 11, 16. Romanos 11, 16. ¿Qué dice la Escritura? Si las primicias son santas, también lo es la masa rectángulo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén. Volvemos a la raíz. Si la raíz es santa, las ramas también. Entonces, ¿cuándo sale la raíz? En una semilla. ¿Cuándo sale la raíz? ¿Cuando la semilla está en la mano o cuando la semilla ha sido sembrada? O sea que para que una semilla pueda comenzar a tener raíz, primero tiene que ser sembrada. Si la raíz es santa, las ramas son santas. Entonces, quiero que reciba esto en esta tarde. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante.
Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Fíjese que cuando comienza el versículo me habla de primicias. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Primicias en el hebreo, en el original, es la palabra bereshit, que significa primero lugar, primero en posición, primero en orden, primero en importancia, el primero. Todo eso significa en el original la palabra primicias. Por eso, primicias, cuando no entiendo qué significa primicia, es el primer lugar. Cuando no entiendo la magnitud de esta palabra, entiendo que primicia quiere decir: si lo pongo primero a Dios en mi vida, en todas las áreas de mi vida, lo que viene después, como dice el Escritura, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Es decir, si lo pongo a Él en primer lugar, todo lo que viene después va a tener la guarda del Señor, porque lo primero es santo, entonces todo lo demás es santo. ¿Qué dice esto? ¿Qué nos enseña? Que si lo primero que yo aparto o pongo en primer lugar, lo consagro o se lo entrego o lo aparto para el Señor, todo lo que quede después va a ser apartado, santificado y guardado por Dios. ¿Y cómo es esto, pastor? Se puede aplicar, es un principio, es diseño, se puede aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Se nos dio una relación. ¿Por qué para el Señor es muy importante que una relación entre dos hijos, un hijo y una hija, ambos se guarden en pacto hasta el matrimonio? Porque eso significa que los dos han decidido primeramente agradarle a Dios y guardarse físicamente para entregarse primeramente a Dios y después entregarse entre sí. Eso se llama primicia en la relación o en un noviazgo. Eso es poner a Dios en primer lugar. Cuando eso no ha acontecido, en la mayoría de los casos ha habido luego problemas, porque Dios no ha estado en primer lugar. Entonces, cuando Dios no está en el primer lugar, esto ya se los he enseñado, Dios no está, porque Dios no es segundo de nadie. Él no admite segundo lugar de ningún tipo, porque Él es el primero, Él es el único, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, en una relación, por ejemplo, tomar esto como primicia significa: nos unimos en amor ante Dios, haciendo un pacto ante Dios, y después nos unimos físicamente. Hubo una primera unidad en el alma y después al final una unidad en el cuerpo, porque primero decidimos entregarnos al Señor y después nos entregamos entre sí. Ese es el diseño de Dios. Por eso Satanás promueve tanto el libertinaje, porque sabe que subvirtiendo el orden de Dios en una relación, sabe que esa relación está condenada a producir dolor o al fracaso. Por eso es muy importante cuando se los enseñamos de esta manera, hijos, para que ustedes entiendan que hay un diseño de Dios para las relaciones, para el noviazgo, para el matrimonio, para la salud, para la economía, para la familia. Y cuando nos apartamos de ese diseño, lamentablemente lo que viene, como es desorden, es vacío, y son problemas, y son situaciones que Dios no quiere, y todo lo que acontece en una vida cuando se maneja fuera del diseño de Dios. Entonces, en una familia, el primero es Dios, luego la relación entre los esposos, luego los hijos, y todo ordenado de manera que Dios siempre tenga el primer lugar. Si tu vida no empieza con Dios buscando en la oración, no le estás dando el primer lugar a Él, no lo estás poniendo en primer lugar. Si tu día no empieza clamando a Dios y buscando su presencia y leyendo su palabra, no estás santificando los primeros minutos de ese día. Por lo tanto, lo que queda del día, ¿se entiende cómo se aplica este diseño? Si las primicias, los primeros son santos, aparte los primeros minutos del día, busco su rostro, me lleno de Él, entrego ese día de Padre en tus manos este día, sea tu voluntad en este día. Padre, reprende las tinieblas, Padre, busco tu rostro, Padre, tu gloria conmigo,
negocio. Entonces Dios te dice, me puedes poner en primer lugar, me has puesto en primer lugar, entonces el resto del día voy a caminar contigo y lo voy a sacrificar por causa de que te has determinado a ponerme a mí en primer lugar. Si mi relación con alguien, con una persona, no está sujeta al orden y al diseño de Dios, pues es momento de tomar decisiones. Si tus hijos están caminando en un diseño fuera de Dios, es momento de que como padre comiences a ejercer autoridad en tu casa. Porque mientras tus hijos estén bajo tu techo, el que tiene la autoridad dada por parte de Dios y Dios te va a respaldar, eres tu papá, eres tu mamá. Pon orden en tu casa. No permitas el pecado en tu casa. La Escritura dice que el que permite el pecado en su casa se hace cómplice de ese pecado. No seas cómplice de lo que a Dios no le agrada. ¿Quieres bendición en tu casa? Comienza a caminar de la manera que Dios le agrada, no solamente en tu vida, sino que los que están contigo, sean tus hijos, caminen en el orden correcto. Les guste, bien, no les guste, corrígelos, porque de eso Dios y bien mañana te va a pedir cuentas. Te di hijos, no los amonestaste, no los instruiste, te los instruye a tus hijos en el camino, y aun cuando fueren grandes, no se apartarán de él. ¿Quiere aplicar este principio en su economía? Hacer lo primero para Dios. Sea fiel con Dios en lo que Dios le pide, en lo que ya les hemos enseñado. A Dios le está consagrando lo primero, todo lo que queda en sus manos. Ya está guardado por Dios, está santificado por Dios, está reservado por el mismo Dios para que el enemigo no lo pueda tocar. No se puede torcer el diseño de Dios, hijo. No se puede pretender tener el favor de Dios y vivir fuera de su diseño. No se puede tener la provisión, la protección, la abundancia de parte de Dios si no soy fiel al diseño de Dios en mi vida. Por eso el calzado tiene que ver con nuestra manera de andar, con nuestra manera de caminar. Si eso no nos decidimos a cambiarlo, usted puede ayunar todo lo que quiera, usted puede orar todo lo que quiera, pero si no guarda en su corazón el diseño de Dios y lo pone por obra, está perdiendo el tiempo. Si no tengo que decir eso, está perdiendo el tiempo. Y lamentablemente está jugando con algo. Y es que en la presencia de Dios habrá un tiempo en donde camine con usted y usted será instruido, será edificado, será enseñado. Dios le hablará, Dios le enseñará, pero si se persiste en caminar de una manera que a Dios no le agrada, la presencia de Dios se apartará, porque entenderá que sus decisiones ya no lo incluyen, porque entenderá Dios que usted en su calzado, en su manera de caminar y de andar, ya no le interesa tanto caminar como a Dios le agrada, sino como usted le interesa. Yo quiero que todos los hijos de esta casa crezcan en el Señor y caminen en el Señor y puedan experimentar la gracia, la abundancia, la provisión, la defensa, la guarda de parte del Señor en todas las áreas de su vida. Habrá tiempos donde Dios te muestre su poder, su abundancia y que abra los cielos. Pero también Dios te dirá, vamos a ver ahora cómo administras esto. Vamos a ver si cambias tu manera de caminar o de hacer las cosas. Vamos a ver. Para Dios, Él no tiene límites en lo que puede poner en sus manos. Para Dios es lo mismo así que así. Es lo mismo. Pero en esto así es donde somos probados. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y qué es lo poco? Todo. ¿Cómo es esto, pastor? Lo poco es todo, hijo. Lo poco es todo. Lo poco que sale de tu boca hace que lo mucho quede santificado o quede inmundo. Lo poco que Dios pone en tus manos, si no se santifica, si no se lo entrega al Señor, lo poco que Dios pone en tus manos hace que todo que queda quede expuesto.
entonces ahí está el peligro. Si la raíz es santa, dice la Escritura, también lo son las ramas. Ramas santas, raíz santa. Pastor, ¿esto cómo lo veo? En una casa espiritual. ¿Cómo lo puedo ver? Míranos. Mira lo que le digo en esta noche. Míranos como ciegos. Míranos. Esto yo les propongo. Míranos. Si en algún momento hemos sido desleales con alguno. Si en algún momento le hemos pedido a alguien algo. Míranos. Si yo no soy marido de una sola mujer. Míranos. Si no enseñamos conforme a la palabra. Si no enseñamos conforme al Evangelio. Míranos si Dios no está con nosotros cuando hemos orado por determinadas situaciones, cuando Dios les ha entregado una palabra y esas palabras se han cumplido. Míranos si sus siervos no caminan en bendición. Míranos, hijos, si no han tenido un consejo justo por lo no necesitado, y si cuando se les ha dado una palabra, esa palabra no ha tenido cumplimiento. Míranos. Y si ha habido cumplimiento y si ha habido resultados, es porque hay una raíz que es santa. Y porque en amor nos hemos decidido a santificar nuestras vidas cada día. ¿Para qué? Porque si la raíz es santa, las ramas son santas. ¿Y qué son las ramas, pastor? ¿Qué son las ramas, pastor? ¿Tienen la escritura? Génesis 49, 22. Génesis 49, 22. ¿Lo tienen? Génesis 49, 22. ¿Lo tienen, hijo? Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el mundo. Sobre el mundo. Rama fructífera es José. ¿Quién fue José? José fue uno de los 12 hijos de Jacob. Fue el hijo que llegó a ser gobernante de Egipto. El hijo que estuvo puesto por Dios después de Faraón y que gobernó toda la nación. El hijo que fue capaz de bajar del cielo del cielo para guardar a una nación entera y a todo un mundo conocido en ese momento para que ese mundo no pereciera de hambre. Fue el hijo al que Dios preparó para enviarlo a Egipto y aplicar diseño, y que cuando vinieran 7 años de hambre para todo el mundo, fue el hijo que tuvo provisión del cielo para alimentar a toda una nación y a todos los que venían a comprar a esa nación. Traído hoy es alguien que tiene palabra para alimentar, palabra para nutrir, palabra para dar crecimiento, palabra para que los hijos sean maduros. Rama fructífera es José. O sea, tu hijo es una rama. Tienen raíz, tienen tronco. Tronco es figura de un padre. Y tienen rama, que es la figura de un hijo. Rama fructífera. Fructífera es José. Entonces un hijo es figura de una rama también. Y la rama es la que trae frutos. Ahora, ¿cuándo se da esto? ¿Puede una rama vivir sola? ¿Puede una rama crecer y dar frutos si no está unida a un tronco? La rama se seca y se cae. La única rama de la que hay registro escritural que reverdeció por sí sola es la vara de Aarón. Pero ese es un tema que se lo voy a explicar otro día. Por ahora me interesa que ustedes puedan recibir eso. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el mundo.
Miren qué preciosa que es la palabra, como un padre que está a punto de morir, porque estas palabras se las da Jacob a José antes de morir. Pero mira a cada uno de sus hijos y a cada uno le da una palabra y los describe tal cual, tal. Y cuando llega Josué le dice: rama fructífera. Josué, eres rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden, y presta atención a esto, sobre el muro. Mire eso, hijo. ¿Por qué Dios abunda en detalles a través de la Escritura? Porque a través de esos detalles que Dios muestra cosas tremendas. Cuando Dios llama a Josué rama fructífera, es porque, ¿qué está viendo Dios? Dice: este hijo ha alcanzado estatura, por eso dice cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Ese es el muro. José estaba a mayor altura que el muro y sus vástagos estaban sobre el muro. ¿Qué está diciendo Dios? Que hay hijos que están unidos al árbol, al tronco, a su paternidad, y esos son los hijos que alcanzan estatura y que están por sobre el muro. ¿Qué es el muro? Son las limitaciones. ¿Qué es un muro? Una limitación para poder ver hacia afuera o para que alguien pueda entrar. Puede verlo como resguardo, pero es una limitación. Un muro es una limitación. En este contexto significa eso. Entonces, ¿qué dice Dios? José, porque has estado unido a tu padre Jacob de tal manera que eras el hijo que traía gozo al corazón de tu padre. Como eres esa clase de hijo que busca traer gozo y contentamiento al corazón de tu padre, y te has mantenido a él a pesar de todas las situaciones por las que has pasado. ¿Sabe todas las cosas por las que pasó José? Fue vendido por los hermanos, fue hecho esclavo, fue hecho sirviente de Potifar, fue hecho sirviente del faraón, estuvo en la cárcel, fue tentado por la esposa de Potifar. Miles de cosas pasó José antes de ser puesto como gobernante de Egipto. Pero a pesar de todo eso, su corazón siempre estuvo ligado a su padre. Y él amaba a su padre, añoraba a su padre, pensaba en su padre. Aunque físicamente había distancia con su padre, en su corazón estaba unido con su padre. Porque él entendía que por ser rama, para que una rama tenga vida, tiene que estar unido a su padre. Cuando está unido a su padre, entonces esa rama crece conforme el tronco va creciendo. ¿Usted ha visto cómo crece el árbol? Ese árbol no tiene una estatura, pero a medida que ese árbol va creciendo, las ramas que después va dando ese árbol crecen junto con el tronco. Entonces hoy quiero mostrarte diseño. Hoy estamos en un tiempo en esta casa donde estamos creciendo, pero llegará el tiempo en donde el tronco sea más grande, en donde el tronco tenga mayor estatura, y los hijos que sean fieles a ese tronquito, llegará un momento en que tendrán una estatura que puedan ver sobre el muro, sobre las limitaciones, y podrán decir: crecimos. Padre, crecimos como casa. Crecimos como congregación, crecimos. ¿Por qué? Porque nos esforzamos en estar unidos, nos esforzamos en estar juntos, a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias. Las decisiones que tomamos fue permanecer unidos. No nos separaron las circunstancias, no nos separaron las decisiones, permanecimos unidos. Y el tronco creció, y las ramas también crecieron en altura y en estatura. Y José se convirtió en una rama fructífera. Está sobre el mundo. ¿Se entiende el diseño tan precioso de Dios, hijo? Hoy como casa tenemos esta estatura. Hoy como casa estamos creciendo. Llegará el tiempo donde lleguemos a otra estatura, no sé a dónde Dios nos quiere llevar. Pero en esa estatura habrán hijos que si se mantienen unidos, también desean. También pasarán por sus limitaciones. También podrán ver por arriba del muro los que abajo solamente pueden ver limitaciones del muro. Los que quejan podrán ver sobre ese muro. Amén. Por eso es tan importante la santidad de Dios.
rama fructífera es José. Si las primicias son santas, el resto de la masa también lo es. Y si la raíz es santa, las ramas también lo son. ¿Estamos dispuestos a renunciar al calzado tal vez con el que hemos venido caminando durante mucho tiempo? Un calzado que se envejece. ¿Sí o no? ¿Usted tiene los mismos calzados hace 40 años? Llegó un momento en que se gastaron. Llegó un momento en que hubo que cambiarlos. Hay calzados con los que tal vez se ha llegado el tiempo de cambiarlos. Calzado del mundo debe de